Bien, hermanos, la Divina Providencia, capítulo 5 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. La Divina Providencia, antes, video, ver antes de que sucedan las cosas. Él no es que se entere por una videncia previa, sino que Dios sabe todo porque Él lo decretó. ¿Cuándo lo decretó? Antes que el mundo fuera. Efesios capítulo 1. Así que Él ha decretado absolutamente todo. El decreto es lo que se dio antes que el mundo fuera. Y la providencia es el cumplimiento que se está dando y se ha dado en este mundo. La divina providencia. Dios decretó la maldad. Dios es generador del mal. Si Dios es creador de todo lo que existe, la pregunta es, ¿Dios también creó el mal? Esta es una pregunta que el único que se atreve a enfrentarla en el siglo III de la era cristiana es San Agustín de Hipona. Dice, ¿en qué momento ese ángel bello empieza a sentir amargura y desea ser como Dios? Si Dios creó todo, entonces Dios creó el mal. Y esa duda me consumía por mucho tiempo hasta que entendí por la luz del entendimiento que viene de Dios, que Dios creó todo bueno. Y aquí tenemos una pregunta difícil, que es ¿por qué existe el mal en el mundo, lo que conocemos como mal, y en qué momento comenzó el mal? Y esto trataremos de responderlo, no yo, sino los filósofos anteriores, filósofos cristianos anteriores a mí, los cuales dijeron en un momento dado, finalmente la razón debe estar sujeta a la fe, y no la fe a la razón. Para Agustín de Hipona, la fe y la razón concurrían juntas. Para Santo Tomás de Aquino, en ocasiones la fe tenía que, la razón tenía que excluirse de la fe. Bien, hemos visto en el punto 1 que Dios es la causa primaria de todo. ¿Qué es la causa primaria? Lo que origina todo. Y las causas secundarias es todo lo creado en el universo. Causa primaria y causa secundaria. Lo que decía Tomás de Aquino, que es el único ser que no puede no ser. Puede faltar todo menos Él. De hecho, Él era lo único que existía antes que todo fuese creado. Antes que existiera algo, Él existía. Y Él creó todo de lo que vemos aquí en la tierra y el universo de ex nihilo. Él lo sacó de la nada. Y de acuerdo a nuestra mente, la nada produce nada. Pero solo Dios puede crear todo lo bello de ex nihilo, de la nada. Una leidita de los puntos anteriores, hermano, para que no, del domingo pasado. Dios, el punto 1, Dios el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas. Eso lo vimos el domingo pasado, estamos repitiendo un poquito. Desde la mayor, ¿quién controla a Albert Einstein? ¿Quién controla el cerebro sencillo de una hormiga? Dios. Desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, lo que Él decretó se cumple aquí, lo bueno y lo malo. Sin embargo, Él no es creador de lo malo. Con el fin para el cual fueron creadas, todo fue creado con un fin. La hormiga, ¿para qué? Para que alabe al Señor a través de su trabajo. El gorrión, para que su canto.
el impío para odiar a Dios y el santo para amar a Dios. Fueron creadas todas las cosas según su presciencia, todo lo sabe, infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, decreto. Para alabanza de la gloria de su poder, todo es para qué. Bueno, malo, Faraón, no Faraón, Judas Iscariote, el error de Pedro, ¿sí? Los horrores y la belleza de este mundo, todo es para la gloria de Dios. Lo vamos a ver. Poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Punto 2. Aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, recuerden que ¿quién es la causa primera? El creador de todo. Dios. Él es la causa primera. Todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre al azar. Nada, hermano. Si usted juega a los dados, Dios ya sabe qué va a salir en los dados. Nadie está en el momento incorrecto, es que estuvo en el lugar incorrecto a la hora incorrecta y lo mataron. Nadie está a la hora incorrecta, es porque Dios en su decreto y por la providencia se está cumpliendo que ese hombre muera por una flecha, aunque estaba escondido, disfrazado, y entre las uniones de su armamento, ahí entra la flecha. Es que estaba en un mal lugar, no. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurren según su naturaleza. Si usted le pide a Dios que riegue su campo, Dios no le va a regar su campo con lumbre, se lo va a regar con agua. ¿Sí? O sea, Dios respeta las características de la naturaleza. Dios respeta la misma naturaleza del hombre que se va a corromper y del hombre que va a ser santo. Para que ocurran según su naturaleza, la madera cuando arde. De las causas secundarias, ya sea necesaria, la madera tiene que arder, el agua tiene que mojar. Libre, seres morales, ángeles y seres humanos tienen su libre voluntad. Hermanos, si Dios hiciera que todos fuéramos buenos, si Dios hubiera hecho un mundo donde todos decidiéramos bien y para bien, dejaríamos de ser libres. ¿Se dan cuenta? Eso lo dijo San Agustín. ¿Por qué Dios no hace todo bueno y que todos actuemos bien y todo? Porque entonces dejarías de ser un ente libre. Dios permite que tú decidas entre el bien y el mal. Y una vez que decides entre el bien y el mal, es lo que Dios había decretado. Soberanía humana y responsabilidad humana y soberanía de Dios. Son dos verdades que no se pueden explicar muy bien, pero existen en la Escritura. Punto 3. Es un recordatorio nada más, hermano. Dios en su providencia ordinaria usa medios, o sea, de manera inmediata. Tú cuando haces algo de manera inmediata lo haces. ¿Cuánto tardas en ir de aquí a tu trabajo? 1 hora. Claro, si lo haces de una manera inmediata, pero si lo haces inmediato, sin usar medios, pues llegas volando, ¿no? Y llegas en 10 segundos. Pero Dios usa medios, eso es inmediato. Inmediato es cuando no usa los medios comunes. Dios en su divina providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos. Puede obrar sin el hombre, puede obrar sin la madera. Cuando Ezequías se sana, Dios lo sana, el rey Ezequías, ¿se acuerdan de eso? Pero Dios usa un medio, una masa de higos para que Ezequías sane. Pero Dios pudo haberlo sanado sin higos, claro. Pero Dios usa de manera inmediata un medio, una masa de higos. Dios usa para que usted esté bien insulina, un medio, hipoglucemiantes orales, antihipertensivos para que usted esté bien. No, yo quiero que Dios me sane de la presión y de la diabetes de manera milagrosa. Yo no voy a usar pastillas. Yo tengo mucha fe. Dios usa medios que lo pueda hacer de manera inmediata, sí,
pero él usa medios, respetando las características de estos medios. Con los medios o contra ellos puede apagar un horno, como le plazca. 3. ¿Correcto? Eso fue lo que vimos el domingo pasado, de manera muy concreta. Punto 4, hoy. Dice, este punto 4 va a hablar de la providencia y el pecado. ¿El pecado es bueno o malo? Contésteme, hermano. ¿Es bueno? Es malo. Aquí va a hablar de la providencia y cómo Dios ve antes y decreta también lo malo. ¿De acuerdo? No lo toca, lo regula, lo permite para un fin glorioso. El poder omnipotente, punto 4, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable que no podemos entender y la bondad infinita de Dios se manifiestan ¿en qué? En su providencia. ¿Qué es la providencia? Que se está llevando a cabo lo que Él decretó. ¿A poco Dios decretó que yo hiciera mal? Respetó tu voluntad, tus características de ser caído. Hiciste mal, Dios lo había decretado, pero Él no origina el mal. Él respeta tus características de maldad. Por eso, hermanos, expiación limitada. ¿Por qué Dios salva a unos y a otros no los salva? ¿Dios es injusto? No, Dios es misericordioso. Porque Dios había determinado que toda la raza humana muriera en sus pecados. ¿Están de acuerdo? Pero Dios ejerce misericordia en algunos y los cambia de naturaleza y esos no se van al infierno. Y estos reciben misericordia, ¿de acuerdo? Y el resto de la humanidad no recibe injusticia. ¿Qué recibe? Dígame. Justicia. Es justo que todos fueran al infierno, pero Él en su misericordia da misericordia a algunos. ¿Dios es injusto? Dios es justo y misericordioso. Bueno, aquí yo estoy dando un resumen que le costó toda la vida a Agustín y también a Hipona y Agustín Hipona y Santo Tomás, y tuvieron que quebrarse la cabeza y mentes grandes, hermano. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, hasta el punto que su consejo determinante, Efesios 1:11, o sea, su decreto, ¿de acuerdo? Su consejo determinante se extiende hasta la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto ángeles como humanos. Dios había decretado la caída de Adán y Eva, claro, en su divina providencia. Y también había decretado que Cristo muriera en la cruz por algunos, por muchos. Todo está en el decreto de Dios. Dios había decretado que Pedro negaría al Señor. Dios lo había decretado. Que Judas entregara al Maestro con un beso. ¿Dónde se decretó eso? Antes que existiera el mundo. ¿Dónde tenía Dios las almas? Ahí sí no sabemos, la Biblia no da luz de eso. Lo que sí sabemos es que no hay preexistencia de almas o transmigración de almas como los griegos creían y como Nietzsche también creía, el retorno, el eterno retorno. Pero no hablemos de esas gentes, hermanos. Hasta el punto que el consejo determinante se extiende hasta la caída
Y además todas las acciones pecaminosas. Voy a decir algo muy fuerte: si a alguien se le muere un familiar cuando no debía haber muerto, Dios lo había decretado y se cumple en su providencia, claro. Pero eso solo lo acepta un santo, no un impío. Usted dígale a un impío: mire, su mamá murió antes de tiempo porque Dios lo había decretado, y lo primero que va a sacarlo del entierro. Pero un creyente, un santo, dice: con todo mi dolor, sigo creyendo que Dios es bueno y es misericordioso. Y no sé por qué se va cuando no tenía que irse, pero algo me queda claro: que mi Redentor vive. Eso lo dice un santo. Las acciones pecaminosas, tanto de ángeles como de hombres. ¿En qué momento empieza el mal? Hermano, el mal empieza cuando Satanás se revela, ¿o no? Todo estaba bien. Entonces, ¿Dios es creador del mal? No. Dios es creador de un ángel hermoso que se dedicaba no sé por cuánto tiempo a cantarle a Dios, el director de la alabanza, y entonces él creó todo bueno, ángeles y humanos. Pero de pronto nace en él amargura. Pero Dios no creó la amargura. ¿Estamos de acuerdo ahí? Son reflexiones, se llama la teoría de la privación, que el mal como ente no existe. Entonces, ¿qué narices es eso que le llamamos maldad, no? ¿Qué es eso que le llamamos maldad? Si el mal no existe. El mal no existe como un ente creado. Como ente es ser. El mal no existe como un ser, porque entonces seríamos maniqueos. Dijéramos: Dios creó bueno y malo. Así que el malo contaminó al bueno y ahí tenemos a Satanás cayendo. ¿De acuerdo? No es así. Dios creó todo bueno, pero la privación de lo bueno genera lo malo, que no es un ente, no es un ser, sino es una ausencia de bueno. Es una privación de bueno, pero no es un ser. El bien sí es un ser. El bien fue creado por Dios. El bien es lo que existe. Pero la privación del bien, el cual no fue creado, generó el mal. ¿Se entendió? Esto es lo que Agustín propuso, porque Dios no puede crear el mal, porque Él es bueno. Él creó todo bueno, pero al privarse lo bueno, se crea el mal. Pero el mal, en esencia, en el principio no existe. Existe solo el bien. El mal no es creado. El mal es una ausencia de bien. ¿De acuerdo? O sea, yo sé que es difícil para ustedes, hermanos. Esto es filosofía cristiana. Yo estoy aquí para darle algunos puntos de filosofía, pero lo nuestro es fe. Y creemos lo que Dios dice, que Él no creó el mal. Él creó todo bueno, hermano. Es cuando usted crea de la nada 3 ollas de caldo caliente, hermano, hirviendo. Eso es bueno, hirviendo, listo para comer. Pero de pronto llega un elemento que se llama tiempo, y una de ellas se enfría o se empieza a enfriar. Y eso es mal. Pero el mal no fue creado. Lo que fue creado fue el bien. ¿De acuerdo? Prometo no seguirlos complicando, hermanos. ¿Ya? Prometo no seguirlos complicando. Pero no prometo mucho, porque ahí viene otra cosa. Dice, se extiende hasta estamos hablando de la providencia de Dios, ¿verdad? Él en su providencia decretó que Adán y Eva cayeran. ¿Sí? Todas las acciones pecaminosas. El mal no existía. No había temblores, no había tsunamis. Pero como la tierra cae, también la tierra queda maldita. ¿Están de acuerdo? Y antes de la caída, el león comía hierba y la hiena comía hierba.
no mataban, porque no había derramamiento de... Hermanos, cuando Adán y Eva existían, ¿ya había leones? Él creó todo, pero no estaba afectado por el pecado. No había problemas de movimiento tectónico que ocasiona los temblores y tanta maldad y tanta tristeza. ¿Por qué? Porque no había necesidad que la tierra entrara en ciclos. Todo era perfecto. Hasta la voluntad de Adán y Eva eran perfectas, no era como la de nosotros, pero eran mutables. La voluntad de Adán y Eva eran perfectas, no estaban afectadas por el pecado, pero podían mutar y mutaron, decidieron mal. Y por eso estamos ahorita tratando de explicar cuándo empieza el mal y tratando de evangelizar para que se salven los que se van a salvar, los que Dios ha decretado. Entonces, el mal moral es aquel que el hombre pues dice, ya sé a qué hora sale, voy a prepararme porque lo voy a asesinar, lo voy a matar, le voy a quitar sus bienes, ya lo aseguré para cuando ella muera tenga yo mis millones de dólares y todo esto, ¿no? Ese mal moral. Ese mal no lo conocen las bestias. O sea, un tigre no está en la noche pensando cómo va a desgarrar a la gacela y riéndose con otros tigres, tomando un jarabito y diciendo, vamos a matar a la gacela. Y no, hermano. Ese mal no es un moral, no es un mal moral, es un mal instintivo. O sea, el tigre mata porque tiene que comer y subsistir su especie. ¿De acuerdo? Pero ahí no hay un mal moral. ¿Sí? En cambio, en el ser humano que mata con premeditación, alevosía y ventaja, si hay un mal moral. Pues bueno, hermano, para hacer un resumen, la tierra cayó. Y por eso el tigre se come a la gacela y los ve uno como los desangran, hermano. Pero en ellos no hay un mal moral. El único que puede producir un mal moral es el ser humano y los ángeles caídos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí ya los dejo en paz, pues, para que... es que esto se extiende aún a la primera caída. Todas las demás acciones pecaminosas. Romanos 11:32. ¿Qué dice Romanos 11:32? Él sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia del que tenga misericordia. ¿Quién sujetó la creación a maldición por la desobediencia? A Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, según su decreto y providencia, para tener misericordia de todos. Ya saben que no somos universalistas, que ese todos es los que Dios, el Padre, le dio al Hijo. Bueno. Todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, las cuales, todas estas acciones pecaminosas, las cuales sapientísima y poderosamente limita. Hermano, si el mal no fuera limitado por Dios, los hombres ya hubiéramos acabado con este globo azul. Ya nos hubiéramos acabado, hermanos, si Dios no limita el mal. No hubiéramos sobrevivido. O sea, el hombre no tarda más de 10 años en desaparecerse con toda su maldad que esconde en su corazón. No se lleva más de 10 años. Si Dios no limita el mal, esto desaparece. Y así mismo, hermano, la palabra tal vez no la entendamos bien. No es que Dios ordene el mal, lo cuadra, lo regula. ¿Sí? Y así mismo Él ordena. En su decreto está, pero Él ordena y lo cuadra. Limita, cuadra y gobierna el mal de múltiples maneras. ¿Para qué? Para sus santísimos fines. Hermano, a veces el mal que nos sucede, esto no lo voy a explicar porque ya vi que no les gusta mucho la filosofía. El mal que nos sucede muchas veces es para un bien mayor. Después de que usted analiza la tragedia de su vida en momentos trágicos, después dice, qué bueno que pasó eso porque ahora está sucediendo esto. El mal, para los que son hijos de Dios, sucede para un bien mayor.
Y eso lo entendemos hasta que estemos en la gloria. Ay, Señor, aquí vengo a quejarme en la gloria. ¿Por qué sufrí esto? ¿Por qué sufrí esto? ¿Y por qué sufrí esto en la vida? Y cuando veamos ahí te das cuenta que todo fue para la gloria de Dios y para que tú llegues ahí. Gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. ¿Sí? El fin que unos se salven y otros no. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de estas criaturas procede solo de las criaturas y no de Dios. Dios no toca el mal, Dios no creó el mal. El mal es una ausencia de lo que Él creó, que es el bien. El mal no procede de Dios, sino porque Dios es justísimo, santísimo. Por lo tanto, no es, ni puede ser autor del pecado, ni aprobarlo, o sea, agradarse en él. El hecho que el mal Dios lo permita y lo regule, no quiere decir que el mal no le ofenda o no le duela. Cuando alguien lastima a alguien más débil, Dios no es en ese sentido indolente con el pecado, le duele. Pero Él sabe que hay un fin que es absoluto, el bien. Punto 5. Pecados de cristianos. ¿Los cristianos pecan? Sí pecan. Les duele cuando pecan. Luchan por no pecar, están en contra del pecado, pero pecan. ¿Dios ha decretado el pecado de los cristianos? Sí, para su propio bien y gloria de Dios. Veamos que Dios había decretado en su providencia que una vez David no fuera a la guerra y después de estirarse sabrosamente y bostezar, observa a una mujer bella bañándose. ¿Cómo se llamaba ella? Betsabé. Y entonces yo le conté la historia con 5 palabras. Miróla, trajóla, acostóla, preñóla y engañóla. Algo así. La mira, la codicia, su concupiscencia, la embaraza, hace traer al marido para que finja que tuvieron relaciones. El marido sospechaba algo y dice, no puedo yo estar con mi mujer si mi pueblo está en guerra. Como no pudo hacerlo caer en esa, entonces al mismo Urías le envía una carta para que llegando a la guerra lo maten, los contrarios. Estoy hablando de David, el hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Y entonces Dios lo confronta con el profeta Natán. Usted sabe la historia, y dice, ese hombre eres tú. Y David cae de rodillas porque era un hombre de Dios. Y escribe el Salmo 51, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Crea en mí, dice, un espíritu noble que se sustente. Ese es David. Y Dios lo perdona, claro, porque es su hijo. David es su hijo. Las consecuencias las paga. Después, un hijo viola a una hija, Tamar. Después Absalón mata a Amón, que es el violador de la hija. Absalón es perdonado 5 años después. Y Absalón le quita el reino a David. Esas consecuencias del pecado las estaba pagando David. David tiene que salir descalzo de Jerusalén, perseguido por su propio hijo. David va llorando descalzo, un acto de humillación. Y de pronto se encuentra un descendiente de Saúl, Simei. Y Simei le empieza a aventar piedras, polvo. Y dice, tú eres un desdichado. Por eso Dios te está castigando, David. Y entonces Abisaí, que era un soldado de David, dice, permítame que le corte la cabeza a ese perro que está ofendiendo a mi señor David. Y aquí se ve cómo es un hombre de Dios, hermano. En lugar de decir, quita de la cabeza a ese Simei porque me está ofendiendo, dice, no. Déjalo, porque es Dios, a través de él, que me está humillando por mi pecado. Así reacciona un hombre de Dios que ha caído. Y ahí termina la historia, matan a Absalón, regresa a él, llora por su hijo. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo por ti?
Bueno, qué bonito. ¿Y terminó bien o no? Y uno dice, David jamás vuelve a pecar. No, pues ya tuvo suficiente, ¿no? Tuvo suficiente. David, siendo viejito, le da por el orgullo. Y Dios le dijo que no censara a su pueblo, a sus soldados, porque es un síntoma de orgullo. Y David censó al pueblo. Todavía de viejito, después de haber sido perdonado. Ahora pues, volvamos al tema. ¿Quién en su providencia y en su decreto decretó que David pecara de esa forma? Dios. Y que ya siendo viejito, cuando tú crees que no pecaba, pecó con el censo. ¿Quién providenció ese pecado del cristiano? David, por llamarle así. Dios. Pero ese pecado no es para perdición, sino es para salvación de David. ¿Por qué? No sea que David se vuelva orgulloso y diga, soy el hombre que anda conforme al corazón de Dios. Tengo el derecho de juzgar a otros. O sea, Dios lo hace caer en esas cosas, no tentándolo, sino permitiendo, para que David no se ensoberbezca espiritualmente y diga, tengo el derecho de juzgar a otros. Vean lo que dice la confesión de fe. Este es el pecado de los creyentes. Veremos después el pecado de los impíos. ¿Sí están conmigo, hermanos? A ver, los voy a dejar descansar de mi voz un segundo. Es lo que dicen, que hay que dejar descansar al público. El Dios sapientísimo, justísimo, clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones. Dios no tienta, Satanás tienta. Por algún tiempo, o sea, el creyente puede pecar un tiempo, no siempre. Usted no puede identificar a alguien por su pecado. Es que dicen, él es cristiano, lucha con su pecado, sí, pero la gente lo distingue por una característica. El cristiano que es ahí ¿qué es él? Es ratero. No es que robó un día y se arrepintió, Dios lo perdonó, y de vez en cuando a lo mejor roba porque no puede dejar de robar, es cleptómano, pero no lo caracteriza eso. Es ratero. O sea, si tú quieres un calificativo para un hombre, es ratero. O es fornicario. Lucha, pero lo que lo distingue es la fornicación. No. En el verdadero creyente no puede haber eso. Puede pecar, pero no puede ser algo que lo distinga. Por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Hermano, ¿un verdadero cristiano todavía siente deseos de pecar? Sí, hermano. Pero lucha por no pecar. ¿De acuerdo? Establece una lucha contra el pecado que después se vuelve un hábito y una disciplina. Y las corrupciones de sus propios corazones. ¿Cuál es el propósito que el cristiano se le haya decretado su pecado? A fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores que hayan cometido. Y también para enseñarles que aunque son lavados por la sangre de Cristo, aún tienen un corazón que desea pecar. La corrupción oculta de su corazón, Jeremías, perverso es el corazón del hombre. Pero ya estoy lavado por la sangre de Cristo. Claro, estás justificado, pero todavía Romanos 7 dice, el pecado que no quiero hacer, ese hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? ¿Cuál es el propósito de tu pecado? Revelarte la fuerza oculta de la corrupción de tu corazón y del engaño de su corazón. ¿Para qué? Hermanos, un soberbio espiritual no ha conocido la gracia.
Aquel que cree que no peca y está listo para juzgar el pecado inmediatamente de sus hermanos, está por caer. Está por caer. Porque antes de la caída está la soberbia. ¿Para qué es el pecado? Para que llegues, te arrodilles y te humilles al Señor y digas: Señor, no puedo con esto. No quiero ofenderte. Señor, cada vez que caigo en ese pecado te ofendo y lloro, me humillo. No cabe duda que sin ti no puedo. Ese es el propósito. Ese es el propósito, hermano. Para que sean humillados, 1 de Pedro 5:6, y conozcan su condición, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea su tiempo. Pero aquel que anda exaltado con soberbia espiritual es peligroso. ¿Y para qué? Para llevarte a una dependencia. ¿De quién? De Dios, todos los días. Una dependencia de Él más íntima y constante para el apoyo del cristiano. Isaías 26:3, en ti mi corazón ha confiado. En ti, no en el mío, Esto de decirle a los cristianos que confíen en su corazón es un error grave. El corazón del cristiano debe estar confiado en Dios. ¿Cuál es otro propósito de que veamos nuestro pecado, que todavía nuestra carne desea pecar? Para que seamos más vigilantes. Para que seamos más vigilantes contra todas las acciones futuras de pecado. ¿Está bien, hermano? Finalmente, Dios a un verdadero hijo no lo va a dejar en su pecado. Lo deja un tiempo. Pero si es su hijo, lo va a llamar como llamó a David. Ya ves que un hijo mató a otro, uno violó a otra hija y le quitan el reino. Dios no va a permitir que un hijo se pierda en el pecado, un verdadero hijo. Y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Hermanos, pues vamos a pecar, ¿no? Para que se consume nuestro bien. Sigue a David en su pecado y seguirás a David en sus consecuencias. Tú vas a luchar contra el pecado. Si eres vencido en algún momento, Dios no te va a dejar en el pecado. Y eso es para que te humilles delante de Él, dependas de Él y no en tu corazón, sino en el corazón de Dios. Que ese sí es bendito y puro. Punto 6. En cuanto... hermanos, hay un detalle interesante aquí en la confesión de fe. Si usted se da cuenta en el punto 5 que acabamos de ver, dice pecados anteriores, ¿verdad? Dice, a fin de disciplinarlo por sus pecados anteriores o para revelarle la fuerza oculta de su corrupción. Aquí dice pecados, plural, anteriores. Están perdonados. Pero ahora cuando va a tratar del impío, habla de un pecado. Vamos a ver. En cuanto a los hombres malvados e impíos a quienes Dios, ¿quién es un hombre impío? Un hombre que no es salvo. Un hombre que no ama a Dios es un hombre malvado. No, pero todos somos malvados, sí. Hemos sido malvados, pero tenemos una nueva naturaleza. En cuanto a los impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, en singular. Ese pecado anterior, el singular, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es por tener inmunda la sangre de Cristo. Es el pecado anterior, el cual Dios a ellos no les perdona. En cambio, a los creyentes, sus pecados anteriores están perdonados. Pero al impío, su pecado anterior, tener por inmunda la sangre de Cristo, es un pecado imperdonable. A causa de su pecado anterior, por lo tanto, no solo les niega la luz del entendimiento, la providencia, eso que nosotros tenemos y el mundo no tiene,
Eso que no se alcanza por esfuerzo humano, sino por misericordia de Dios. Ese entendimiento que tenemos de las Escrituras. El hombre impío, por más intelectual y moral que sea y ético, no lo puede entender. Le ha sido negado. ¿Por qué? Por el decreto de Dios y su providencia. Le ha sido negado. Y no lo entienden. Y si yo predico esto que estoy predicando en gente que no es creyente, aunque sea muy moral, muy buena y pague impuestos, es como piedra que rebota, hermanos. Es como aventar agua a una roca y rebota, hermanos. No tienen el entendimiento que es por decreto y gracia. Y usted mire, ¿qué tal se deleita? ¿Qué tal se deleita tanto que unos duermen? Así de deleitado. No, es normal, hermano, no. Yo sé que cabecean, pero es algo que no puedo superar. Y perdónenme, hermano, que le esté diciendo que no se duerme. Bueno, ya ve cómo es uno malvado, pues. No solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento, y hablo de fe y razón, y obrado en sus corazones, su mente, sino que también algunas veces le retira aún los dones que tenían. Y hablo de gente impía que tenía dones y los pierde. Y los deja expuestos aquí, hermano, a su propio corazón y a Satanás. Y esto es terrible. Hermano, si el diablo te dijera a ti, mira, te voy a dar una vida de éxito desde niño, vas a ser un deportista o un médico, el mejor médico que ha existido, que va a tener 80 años, salud, prestigio, dinero, va a ver crecer a sus hijos, a sus nietos, siempre va a estar contento, va a tener una neurobioquímica en su cerebro que siempre va a amanecer contento, pero al final te pierdes. ¿Qué elegiría usted? Son 80 añotes de siempre contento, de siempre ganar, de ser reconocido, hermano. Pero al final te pierdes. Este es el engaño de Satanás, hermano. Y la providencia de Dios que permite que a estos no se les ilumine y a veces vivan vidas exitosas hasta el final, pero mueren eternamente. Morir eternamente no es dejar de existir, sino vivir sin Dios. Porque alguien que ha nacido jamás deja de existir en su alma. Pero ¿quién hace esto? Es Dios, por lo cual, habiendo podido iluminar su entendimiento y obrado en sus corazones, hermano, ¿por qué Dios no hizo buenos a toda la humanidad? Usted que es tan bueno y que sufre tanto por la humanidad, ¿por qué Dios, si es bueno, no hizo que todos fuéramos buenos? Que nos amáramos como Él ama, y ese sería un mundo feliz, sería un mundo sin libertad, porque no podrías elegir malo, siempre bueno, siempre bueno, siempre. Y Dios ha respetado la voluntad de ángeles y humanos. Dejaríamos de ser entes libres si solo hiciéramos por mandato de Dios lo bueno. Pero ¿no sería más bonito? No sé, pero dejarías de ser libre. Dice, sino que también algunas veces les retira los, punto 3, los deja expuestos a las cosas de su corrupción, convierte en ocasión de pecado, se le acerca todo el pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias. La concupiscencia es el deseo de la carne, deseamos pecar por naturaleza. Si no tuviéramos el freno del Espíritu Santo, pecaríamos con todo nuestro dinero y con toda nuestra fuerza, nuestra concupiscencia. A estos impíos, al no creyente, los permite a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Hermanos, a veces hay gente que dice, el propósito de Dios y de todas las religiones es que el hombre sea bueno.
¿Es el propósito de Dios? ¿Que el hombre sea bueno? Si así fuera, no hubiera necesidad de un Cristo, solamente le hubiera cambiado la voluntad. El propósito de Dios, hermanos, en esta historia del mundo, es que en medio de que el mundo esté en contra de ti, tú amas a Dios, porque Él te amó antes. Las tentaciones del mundo, el poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. El endurecimiento de Faraón, ¿no, hermanos? Caín, Judas. ¿Cómo es que los endurece Dios? Y esto ya lo expliqué. ¿Cómo endurece Dios? Puede ser de manera activa, o sea, Dios genera en ellos pecados. Dios los empuja a que pequen. No, simplemente les retira su gracia. En esa manera Dios endurece a Faraón. Le retira su gracia, respeta su humanidad y su humanidad es caída. Perverso es el corazón. Y entonces le dan a tope, no hay freno. No es que Él les ponga mal, les retira su bien. Por lo cual se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea. Dice que el impío se endurece bajo el mismo medio que Dios ablanda el corazón del creyente. ¿Cuál es este? El Evangelio. Hermanos, cuando yo he predicado el Evangelio en iglesias convertidas, en la mayoría y todo, yo veo cómo el corazón del creyente se derrite por Dios. Para mí esto que he predicado y que para ustedes que son creyentes es caramelo, es miel en su paladar, lo disfrutan, lo comen, lo beben, se duermen con Él sabiendo que verán a Cristo en la gloria, que despertaremos en el despertar eterno con Él, viendo sus ojos. Y usted sueña, come, vive, cena, todo esto es para usted. Dios usa la palabra, el medio, el Evangelio. Pero ese mismo medio endurece a otros. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro de los ladrillos. Así como usted está sintiendo esa miel en sus labios, hay gente que está rechinando los dientes por esto y está enojado. Dice, no puede ser que un Dios sea así. Y la misma palabra a uno los endurece y a otros los derrite de amor por Él. El mismo medio. Terminando, punto 7. Todo esto lo puedo argumentar con versículos bíblicos. No da tiempo, hermanos. O explico o no da tiempo. Entonces, aquí a pie de cada punto están los versículos bíblicos que avalan todo lo que estamos diciendo, ¿correcto? Porque no es palabra de hombre. 7 y final. Del mismo modo que la providencia de Dios alcance general a todas las criaturas, así también de manera especial cuida de su iglesia y dispone todo para el bien de la iglesia, de los que le aman. Romanos 8:28, ese es clásico, hermano. Esa es miel. Romanos 8:28 es caramelo. Es una banana split a nuestro paladar, hermano. Vea, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso tu desobediencia juvenil, todo eso va a redundar en tu salvación. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, los creyentes son llamados. Al no creyente va a ser cada vez más impío y más duro cada día. Hablemos un poco de la providencia general o gracia general a todas las criaturas. Todas las criaturas son creyentes y no creyentes. Y a veces usted ve beneficios a no creyentes. Por ejemplo, las vacunas que Dios permite que la ciencia avance y haya vacunas, medicamentos. ¿Estos medicamentos son únicamente para los creyentes? Es para todos. El sol, la lluvia, el maíz que crece, ¿es solo para los creyentes?
¿Es posible que un creyente, un no creyente, en la misericordia de Dios, Dios le permita a veces hasta un milagro? Sí. A veces hay gente que dentro de su no religiosidad o falsa o equivocada religión pide algo y se le concede. Pero esta condescendencia, esto es, Dios lo permite porque aún son sus criaturas, no son para salvación, pero aún la misericordia de Dios alcanza para que algunos vivan una vida más o menos y reciban regalos que pues son nuestros, ¿no? O sea, las playas, hermano, lo bello de Huatulco es del que nos creó a nosotros y nosotros no somos sus hijos. Y a veces los impíos son los que más la disfrutan, a veces, ¿no? O sea, sí ya no sabe uno, pero lo que quiero decir es que la gracia general, la misericordia general, la providencia general le alcanza aún a las criaturas, no para salvarse, sino para que algunos ahí la lleven. Pero no es gracia salvadora. En cambio, para su iglesia, usted cuando se imagina iglesia ve un edificio y un membrete, no. Iglesia es los que le aman, los que le han amado a través de la historia, desde Abel hasta el último creyente, antes que el Señor venga. Para ellos, de manera especial, hay un regalo especial: vida eterna con Cristo y disfrutar del poder de la creación perfecta entonces de Dios, sin pecado, sin mal, con inteligencia, fe y razón juntas, viviendo con el Señor, cuerpos glorificados. Es lo que la Biblia dice y el mundo no cree. La divina providencia. Dios lo decretó todo y se va a cumplir todo. Termino con este versículo, que es central. Isaías 46:10. Con este versículo terminamos. ¿Qué dice Isaías 46:10? Jehová hablando, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, lo que yo he decretado, y es mi providencia. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Punto. Se va a hacer todo lo que Dios quiere y se va a cumplir todo lo que Dios quiere. Porque el que manda es Dios, no el diablo, ni tu voluntad. Gracia irresistible. Se va a salvar el que Dios amó antes que el mundo fuera. Pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos sido bendecidos, abrumados por tu poder infinito. Insondables son tus caminos, Señor. Pero a veces se da una dualidad, nos sentimos tan pequeños ante tanto poder, pero también tan amados por tanto poder. El que usted me haya conocido antes que el mundo fuera, el que usted me haya amado antes que todo esto sucediera, y el que un día veré tu rostro con otros hermanos de manera alegre, me confunde, pero a la vez me hace tranquilizar mi alma y decir que estoy en tus poderosas manos. Ya ves, cuando veo el mundo caerse a un lado, sé que tú estás en el control de ello. Cuando a gente les pasan cosas que no deberían pasarle, cuando suceden cosas malas a aparentemente gentes buenas y el impío se goza, es cuando entiendo que así es tu providencia y así es tu decreto.
Y gracias, Señor, porque un día, por tu decreto, veremos la bendita gloria de Dios y veremos sus ojos y estaremos con Él. Y por fin viviremos felices para siempre, sin que nada interrumpa esa felicidad, nada. Ni una sombra de angustia, ni una sombra de miedo, nada. Felices y eternos para siempre. Gracias por tu cruz, Señor. Hoy que celebraremos la Santa Cena, recordaremos eso que tuviste que pagar por nosotros. Gracias infinitamente, mi amado Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, esperando que el próximo domingo la caída del hombre, del pecado y su castigo, es el capítulo 6. Bien, nuestra bendición dice así: Jehová y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Invitamos a los hermanos que nos ven por la red en internet que tengan su confesión de fe de Londres de 1689. La pueden imprimir en internet. Y el próximo domingo tenemos de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Así que los invito para que lean, que disfruten la palabra de Dios, que su paladar se llene de miel con lo que van a seguir aprendiendo. Y entonces que el Señor los bendiga y hasta entonces, queridos hermanos.